También vamos a hablar de lo que es, también vamos a ver lo que es el diagnóstico de epilepsia refractaria, los tratamientos que son quirúrgicos y otros tratamientos un poquito más novedosos. Con respecto a los tratamientos con anticonvulsivantes, la gran mayoría de los antiepilépticos están enfocados en la sinapsis cerebral. Si uno va en orden desde la zona presináptica a la postsináptica, uno primero modula o bloquea, mejor dicho, los canales que son de sodio, voltaje dependientes. Siendo en Chile los más utilizados de estos son fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, ¿no? También un poco la lamotrigina y el topiramato. Pelvamato no existe en Chile, ¿no? Tampoco rufinamida ni sonizamida. ¿Mm? Y respecto a la lacosamida, ya llegó a Chile hace varios años y en general modula lo que son los canales de sodio, pero los voltajes dependientes de larga duración o long term, ¿no? Son los tipo L. ¿Mm? Después, actualmente no existen bloqueadores, o sea, perdón, potenciadores de la activación de los canales de potasio. En su momento estaba la reticabina, pero tuvo efectos colaterales, así que no se utiliza, un daño retinal en especial. Pero van a salir a futuro varios de ellos, ¿no? Han mejorado estos medicamentos y probablemente en los próximos años salgan algunos que son activadores de canales de potasio. También están los moduladores de canal de calcio, como son gabapentina, pregabalina, y también algunos que son bloqueadores propiamente, ¿no? Que son la motrigina, etosuximida. Tonizamida, como les decía, no hay en Chile. Hay uno bien interesante que es el que más se utiliza actualmente, que se llama levetiracetam, y este modula la unión de de la vesícula sináptica al espacio sináptico a través de la modulación de esta proteína que se llama SB2A. ¿Ya? Y respecto al espacio postsináptico, tenemos acá los que son los antagonistas de los receptores glutamatérgicos. Generalmente en Chile tenemos LAM en especial para el NMDA y el topiramato para LAM. ¿No? Felbamato, como les decía, no hay. Y también están los potenciadores de la sinapsis que son GABAérgicas. Aquí los que potencian los receptores GABAérgicos está por ejemplo, los barbitúricos, la benzoazepina, el estilipentol, a veces se puede traer desde Argentina, topiramato, ácido valproico y vigabatrina. La vigabatrina, eso sí, tiene otro efecto que inhibe la depuración o la destrucción del GABA, ¿no? Dentro de la sinapsis. Funciona en ese sentido. Así que la gran mayoría de los antipilépticos actuales funcionan a través de la sinapsis y en algunos casos tienen un mecanismo que es exquisito, por ejemplo en el del levetiracetam, que funciona solo aquí en modulando la proteína SB2A, pero hay otros que tienen múltiples efectos, por ejemplo ácido valproico, bloquea los canales de sodio, potencia los GABA y antagoniza también los de glutamato, ¿no? Hay otros, por ejemplo la motrigina, funciona con bloqueo de canales de sodio, también antagonista de glutamato y también bloqueo de canales de calcio, ¿no? Así que pueden funcionar en varios mecanismos, finalmente. Ahora, ¿cómo se escogen los medicamentos? Y vamos a hablar un poco cómo se eligen, pero anticipándonos un poco, si uno quiere combinar antiepilépticos, en ocasiones hay que utilizar más de uno, es súper lógico combinarlos utilizando distintos mecanismos de acción. Y por eso es tan importante saberse estos mecanismos de acción, porque, por ejemplo, usted tiene un paciente con carbamazepina, no sirve de nada que usted le agregue después fenitoína. Solo suma efectos adversos nada más, porque tienen el mismo mecanismo de acción, ¿no? Ambos bloquean canales de sodio, ¿no? Generalmente escogemos aquellos que tienen más de un mecanismo de acción, o sea, o distintos mecanismos de acción. En el caso de Chile, la gran mayoría está cubierto por el GES. Espero que en el GES de este segundo semestre que va a salir ahora se incorporen más medicamentos para la epilepsia. Actualmente, por ejemplo, de los más antiguos, esta primera cartilla muestra los medicamentos del GES más antiguos, que están cubiertos: el fenobarbital, el clonazepam, fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Les dejé puesto acá la composición de los comprimidos, como vienen, ¿ah? También las dosis más utilizadas en el adulto, y también tenemos los efectos adversos. Y esto es muy importante porque cuando uno escoge el medicamento, se basa en especial en el efecto adverso que pueda tener. Por ejemplo, el otro día recibí a un joven que era dibujante gráfico, ¿m? Y tenía una epilepsia generalizada. El mecanismo, o sea, el tratamiento de elección para la epilepsia generalizada es el ácido valproico, así que está súper bien elegido. Tenía una epilepsia mioclónica juvenil, la que les contaba en la clase previa. Pero el efecto adverso fue tremendo porque le causó temblor. Por lo tanto, el joven había reprobado casi todos los cursos de dibujo gráfico.
porque le había ido muy bien al principio, ahora inició el ácido valproico y le iba pésimo, ¿no? Y era porque tenía temblor. Entonces uno tiene que escoger el tratamiento según los perfiles de efectos adversos, a pesar de ser incluso el mejor medicamento para el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Por ejemplo, ustedes tratarían a un adulto mayor que ya está empezando con deterioro cognitivo, con fenobarbital o benzoazepinas que producen deterioro cognitivo, probablemente no, ¿no? O una niña, imagínense que se trate con fenitoína que causa hirsutismo, hiperplasia gingival, ¿cómo va a quedar la pobre? ¿No? O, por ejemplo, en la carbamazepina, alguien que ya viene con alteraciones hematológicas, una leucopenia o alteraciones, o una abuelita que está con diuréticos, escucha, la hiponatremia va a ocurrir, ¿no? O en el ácido valproico se suma a esto del temblor, el aumento de peso y la alteración de la prueba hepática, la teratogenicidad que tiene. El ácido valproico puede llevar a teratogenicidad incluso en el 20% de los casos, dependiendo de la dosis que se esté utilizando. También está el clobazam, ¿no? Otra benzoazepina, esta ya es más moderna, se utiliza en estas dosis, en general 10 miligramos o 20 miligramos en la noche, ¿no? También están la motrigina y levetiracetam, muy buenos fármacos. Ambos son de elección en la mujer en edad fértil porque las tasas de teratogenicidad son muy bajas. El problema nomás con la lamotrigina, si bien es un muy buen estabilizador del ánimo incluso, el problema es que un porcentaje no menor de la población puede hacer racha, incluso Steven Jones. Y nosotros nos aseguramos de que utilicen la fórmula subiendo las dosis de forma muy, muy pequeña, ¿no? En dosis increciendo muy de a poquitito, ¿no? Para evitar estos rats tremendos que pueden tener. En el caso del levetiracetam, también un fármaco muy bueno, el problema es que en el 30% puede llevar a depresión, incluso con psicosis, ¿no? Así que en población psiquiátrica se trata de evitar completamente. Topiramato y la cosamida son mucho más modernos. El topiramato funciona muy bien en las epilepsias, ya sea focales o generalizadas, pero el problema es que produce sedación, deterioro cognitivo, le decimos tontamato incluso, ¿ah? Entonces por eso hay que usarlo con mucho cuidado y con dosis bien justa, ¿no? Solo en algunos tipos de epilepsia, así, y de forma titulada, muy precisa. Y produce también una cosa que se llama afasia anómica. Las personas te cuentan que no pueden encontrar las palabras, ¿no? La palabra se le queda en la punta de la lengua, no pueden decir. La glucosamina es un excelente fármaco para los pacientes que tienen epilepsia focal en especial. Hay que tener cuidado en la población adulta mayor porque puede tener bloqueo auriculoventricular, ¿no? Y esto de la psicosis ya está un poco en duda, ¿ah? Que no se ve. Es muy infrecuente que ocurra. ¿Cómo funciona el sistema chileno? En especial el sistema público. Uno, como médico general, hace la interconsulta de epilepsia. El tema derivado al hospital. El médico contralor, a mí me toca hacer de contralor, reviso las interconsultas y veo pues, si el paciente lo que describe en la interconsulta del colega resulta ser que me parece más un síncope, se rechaza, ¿no? Para poder ser redirigida. O si lo que cuenta exactamente es una crisis epiléptica y parece un diagnóstico de epilepsia, perfecto, es autorizada, la recibe el neurólogo del hospital, se evalúa el paciente y además se solicitan los exámenes complementarios si es que son necesarios, ¿no? Y se autoriza el tratamiento para que lo siga recibiendo en la atención primaria. Eso se hace a través de la firma del GES, del IPD y la interconsulta de atención primaria. Y esto es súper importante porque los medicamentos son entregados en la atención primaria, ¿no? Todas estas canastas que yo les mostré son del GES. Y eso, al ser entregado en atención primaria, mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Imagínense, antes nosotros entregábamos los medicamentos de epilepsia todos en el hospital. Imagínense las colas de pacientes, las filas de pacientes que están ahí esperando su medicamento, ¿no? Horas esperando. Cuando le parece al neurólogo que no es epilepsia, es otro tipo, por ejemplo, un síncope cardiogénico, etcétera, bueno, perfecto, no se autoriza el tratamiento y se deriva a la especialidad correspondiente, ¿no? Por ejemplo, hay cardiología. Una pregunta frecuente con la que siempre me dicen los alumnos, ¿con qué comenzamos? Porque imagínense, les llega un adulto, diagnóstico compatible con las crisis que ustedes recibieron de la anamnesis, deciden iniciarle un tratamiento, está en una ciudad alejada, donde no, probablemente que lo vea un neurólogo adulto van a pasar varios meses y quieren tener la seguridad de que inicie su tratamiento para evitar el riesgo de las crisis, ¿no es cierto? Está súper bien pensado. Bueno, perfecto. ¿Con qué comenzamos? La primera pregunta que yo les aconsejo pensar es utilizar este algoritmo, ¿m? Que se basa en el tipo de crisis epiléptica que tienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está súper bien dividido para las crisis de ausencia cuáles son los grupos que mejor funcionan, para las mioclónicas, las primeramente generalizadas, y aquí están las vocales, por ejemplo. Cada uno tiene un grupo de tratamientos. Está el grupo uno, 2, 3. ¿Ya? Y ustedes eligen el medicamento según el tipo de crisis que tiene el paciente. Las crisis focales, hay varias que pueden utilizar. ¿Fijan? O las de ausencia, por ejemplo, etusuximida y ácido valproico. Entonces, el primer punto es según el tipo de epilepsia, ¿no?
el tipo de crisis que tienen los pacientes. Incluso se pueden mover ustedes entre el grupo 1, 2 y 3 y viceversa, ¿no? Para escoger el mejor medicamento posible. Y el segundo punto, siempre tener cuidado con las pacientes que están en edad fértil, ¿no? Las mujeres en edad fértil, porque como les decía, ustedes pueden escoger muy bien el fármaco para el tipo de epilepsia que tiene el paciente, pero si va a causar una comorbilidad o un efecto adverso tan importante como es una teratogenicidad, escucha, hay que replantearse el tratamiento. Aquí están las tasas de teratogenicidad según el tipo de fármaco que tenemos en uso. Por ejemplo, las tasas de la motrigina y levetiracetam son súper bajas. Tienen que imaginarse que la población en general, cualquier paciente, tiene un riesgo de teratogenicidad de su recién nacido del 2%. Y esto sube con la motrigina o levetiracetam al 2,8, 2,9%. Ambos bastante seguros. Fíjense el ácido valproico, muy inseguro, 10%. Entonces, el primero es que las tasas de teratogenicidad cambian según el fármaco que yo voy a elegir. Y el segundo es la dosis. Fíjense que esta seguridad de la lamotrigina se alcanza solo hasta los 3,25, luego aumenta la tasa de heterogeneidad. Sobre 3,25 es de 4,3, que es significativo. Después tienen, por ejemplo, la carbamazepina, sobre 700 sube a 7,2, de 4,5. O el ácido valproico, fíjense, cuando uno utiliza más de 1.450 miligramos, fíjense cómo sube al 25%. O sea, harto más, harto más. Eso es muy peligroso, ¿no? Por eso en las mujeres con edad fértil, nosotros usamos ácido valproico, sí, cuando estamos muy obligados, pero en dosis muy bajas. Ojalá menos de 500 miligramos. ¿Qué es la epilepsia refractaria? Está definida como la falla del tratamiento farmacológico, que puede ser a dos anticonvulsivantes, pueden ser utilizados en mono o en biterapia, ¿no? Y esa falla es la persistencia de las crisis a pesar de estar utilizando bien los medicamentos, está bien ordenados, con buen nivel plasmático, buenas dosis, etc. ¿A cuántos pacientes afecta esto? Acerca de un tercio de los pacientes con epilepsia. Aquí están las tasas de respuesta de los pacientes con fármacos. En general, en una población con epilepsia, cerca de la mitad responde al primer fármaco anticonvulsivante. Después tenemos un 10 a 15% que responde con la segunda medicación, pero con la tercera medicación, fíjense cómo baja ya, un 4%. Y esto ocurrió no solo en esta corte, sino que está repetida en múltiples cortes de forma internacional, así que llega a ser un tercio de los pacientes refractarios a los fármacos anticonvulsivantes. Bien escogidos, eso sí, para el tipo de epilepsia y todo. Porque pueden haber cuatro errores en estricto rigor. Cuando uno tiene un paciente con epilepsia refractaria, uno puede tener un error diagnóstico. Todos nos hemos equivocado, ¿no? En algún sentido. Entonces, a mí más de alguna vez me ha pasado que finalmente el paciente no tenía una epilepsia refractaria porque es un adulto mayor y lo que tenía no eran crisis, eran psico, ¿no? O alguna arritmia cardíaca media extraña. También lo hemos visto. O en pacientes más jóvenes en general se ven estas crisis que son psicogénicas, ¿no? Que son del aspecto psiquiátrico. No son epilépticas, sino que son psicológicas, psicogénicas. También puede ser que nos hayamos equivocado con la droga, con el medicamento que elegimos, ¿no? Por ejemplo, es inapropiado para el tipo de crisis epiléptica. Algunos tipos de anticonvulsivantes, aunque ustedes no lo crean, pueden echar a perder las crisis epilépticas, ¿no? O podemos equivocarnos en la dosis subterapéutica en especial, ¿no? O con efectos adversos que el paciente finalmente la está utilizando en menor cantidad. O esto del estilo de vida, ¿no es cierto?, que va ligado con lo anterior. Una pobre adherencia al fármaco o el abuso de drogas, etc. ¿No? Con respecto al error de tratamiento, al tipo 2 que les mostré recién, este dibujo es de una epilepsia mioclónica juvenil, MJ, también se le llama síndrome de Jans, por la persona que lo describió. Y lo que muestra son las tasas de descargas epilépticas en un paciente que está vigil primero y después se duerme. Aquí está en un himnograma. Estas son las etapas de sueño. Y fíjense cómo en la parte matinal, cómo aumenta la tasa de descargas, ¿no? Mucho más frecuente de lo que vemos, y lo que vemos en los otros estadios del paciente. Y esto ocurre, esta tasa de descarga tan amplia, tan importante, utilizando carbamazepina, ¿no? Fíjense cómo cambia el himnograma y la tasa de descarga cuando se utiliza ácido valproico, cómo disminuye o desaparecen. Y eso es porque la epilepsia generalizada tiene una muy buena respuesta al ácido valproico, pero pésima, incluso se pueden echar a perder cuando se utilizan inhibidores de canal de sodio, como son fenitoína o carbamazepina, en este caso carbamazepina en particular, ¿no? Entonces, si bien ustedes vieron bien el diagnóstico, el medicamento que se escogió no es el indicado, ¿no? Es por eso, si ustedes ven en el canal de YouTube que yo tengo, hay una clase que se llama Interacciones Farmacológicas y que habla todo el rato así. Si usted combina uno con este con otro, ¿eh?
Algunos de los más importantes que se tienen que acordar que para combinar se utilizan diferentes mecanismos de acción, ¿no? Para no utilizar el mismo mecanismo de acción entre los dos fármacos. Y conocer el efecto que tienen estos medicamentos sobre el aparato inhibidor o inductor hepático. Son inhibidores el ácido valproico y el topiramato en especial, y el resto casi todo inductor. ¿No? Y hay algunas interacciones muy relevantes, por ejemplo, si usted combina ácido valproico con la motrigina, generalmente se ve una sinergia, incluso más potente que si utilizan los medicamentos por separado. Cuidado, si utiliza ácido valproico con topiramato, produce una hiperamonemia, ¿no? Por lo cual los pacientes pueden quedar en realidad encefalopáticos por el uso. O, por ejemplo, si utiliza carbamazepina y levetiracetam, que son dos muy buenos fármacos para la epilepsia focal, si se juntan pueden producir toxicidad, ¿no? Si ocupan en especial dosis muy altas. O una interacción que a veces yo la veo que utilizan carbamazepina y usan la motrigina, y aquí lo que pasa es que la carbamazepina destruye o elimina, induce la eliminación de la lamotrigina. Por lo tanto, en vez de estar usando dos que se están ayudando, la carbamazepina está robando la lamotrigina, la está destruyendo en la parte. Eso es súper ilógico usar. Un punto importante cuando uno utiliza los fármacos anticonvulsivantes es darse cuenta de la causa de la epilepsia, ¿no? Hay algunas causas que son particularmente refractarias. Generalmente decíamos que un tercio de los pacientes tienen epilepsia refractaria, de una corte en general, pero cuando hay una lesión cerebral, por ejemplo, un tumor benigno cerebral, una esclerosis del hipocampo o una malformación del desarrollo cortical que les enseñé en la primera clase, la proporción se invierte. Y dos tercios pasan a ser refractarios, en vez de un tercio, como se ve en la mayoría de las poblaciones con los pacientes con epilepsia. Por lo tanto, aquí se abre la alternativa que es cirugía, la posibilidad de hacer un tratamiento curativo incluso con una cirugía. Entonces, usted me pregunta qué es la esclerosis del hipocampo. Delante vimos el hipocampo, pero no hablamos mucho de lo que pasaba con la esclerosis. La esclerosis ocurre cuando ya hay muchas crisis y vimos que ¿no es cierto?, se desorganizaba la estructura del hipocampo y aparecían unas conexiones anómalas, ¿no es cierto?, las de colores verdes que les mostré recién. Eso en la resonancia se ve, ese hipocampo que brilla, ¿no?, que está ahí como hiperintenso, este es el lado izquierdo. Así se ve el hipocampo normal, este es el del lado derecho, gordito, redondito, este se ve chico y fibrótico, brillante en la resonancia, incluso hasta la cola, ¿no? Eso es una esclerosis del hipocampo. Hay gliosis dentro de esa estructura. Entonces uno lo puede estudiar, este es un registro de electroencefalográfica en lo cual muestra descargas epilépticas en el lóbulo temporal y también una descarga epiléptica aquí, una crisis epiléptica en el lóbulo temporal. Es una descarga, un potencial depolarizante paroxístico que vimos recién, espiga onda lenta, ¿la ven ahí? Bonita. Y aquí propagó al resto de la corteza y hay una crisis epiléptica en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces ese paciente es potencialmente operable, ¿ya? Y en paper ya antiguo, ya del siglo pasado, diría yo, ¿cierto?, aunque fueron presentados a principios del 2000, se ve una gran diferencia entre el grupo que se operó, se hizo una cirugía, o sea, se resecó esas zonas del lóbulo temporal, frente al que se trató médicamente. Y una diferencia importante, o sea, imagínense esto, la libertad de crisis, no tener ninguna crisis en el seguimiento en el largo plazo, a los 12 meses de seguimiento. Aquí el grupo intervenido quirúrgicamente tiene una libertad de crisis del 58% y la parte médica solo del 8%. ¿Ya? Y ahora se ha ido mejorando esto, ¿ah?, con las técnicas para poder elegir mejor a los pacientes que son susceptibles de cirugía. Y aquí tenemos una tasa de libertad de crisis muy, muy importante. Esto es tan importante para nosotros que hace varios años ya comenzamos con un programa de cirugía de epilepsia en el sistema público. Uno de los hospitales pioneros fue el Instituto de Neurocirugía y el Hospital Sotero del Río, donde trabajo también, ¿cierto?, junto con el doctor Cantillano, que es el neurocirujano. Y en ese tiempo también nos ayuda el doctor Cruz, que es el radiólogo. Y entre los tres revisamos la parte de las imágenes, la electroencefalográfica y la quirúrgica. Y actualmente llevamos más de 200 y tantos pacientes operados. Vamos llegando ya a los 300. Se opera un paciente por semana en el Hospital Sotero del Río para cirugía de epilepsia, ¿no? Y esta es una muy típica, esta es una epilepsia del lóbulo temporal, una mujer que tuvo un traumatismo encefalocraniano a los 12 años de edad, vivió casi toda su vida con epilepsia refractaria, con múltiples fármacos utilizados donde no funcionaba, y que ustedes ven que tenía una pequeña cicatriz, ¿no?, de su traumatismo encefalocraniano y que había afectado también su hipocampo, ¿no?, que son imágenes funcionales donde muestra que no está funcionando el lóbulo temporal anterior ni tampoco el mesial. Así que se intervino quirúrgicamente, se le retiró ese sector y ahora vive feliz, sin crisis, ¿no?, curativa, se llama este tipo de cirugía. El paciente queda muy, muy bien con esta cirugía. ¿De qué depende el éxito quirúrgico? En general, si uno encuentra una lesión en las imágenes, que haya una lesión que es concordante con el tipo de crisis que tiene el paciente, la cuenta y lo que se ve en el electroencefalograma, llega a ser la libertad de crisis del 70%.
Nosotros tenemos nuestra estadística, las del lóbulo temporal llegan a ser del 70-80% de las libertades de crisis. En cambio, si usted no tiene ninguna lesión en las imágenes y la semiología no es muy clara, pucha, baja harto la proporción de pacientes libres de crisis, llega a ser del 45% más o menos. ¿Ah? Entonces, un dato muy importante es que sea concordante, ¿no es cierto?, a una lesión cerebral visible en las imágenes. Esto de la concordancia es relevante en este trabajo que hicimos. Yo estudié en Italia y lo que se hacía siempre, ¿no es cierto?, y lo mismo que hacemos acá, es que hacemos una muy buena anamnesis, lo correlacionamos con los datos electroencefalográficos que tiene el paciente, luego con las imágenes, ya sean estructurales como la resonancia magnética o funcionales como son el PET y el SPECT. Pasa que los focos epilépticos son bien interesantes, no consumen glucosa, y al no consumir glucosa, en los PET en especial, que son con glucosa marcada, se ve un hoyo, un agujero en ese lugar. Entonces, la zona del foco epiléptico. Y eso lo cotejamos con las evaluaciones neuropsicológicas que tiene el paciente, se discute en comisión y se va a tratar de resecar la zona epileptogénica, que puede ser directo a la cirugía, se reseca ese lugar, o se puede intervenir colocando electrodos para poder mapear el cerebro de mejor manera, las áreas funcionales, por ejemplo, y las zonas epilépticas, y ver cómo están separadas entre las dos, y a ver si podemos sacar la zona epiléptica sin dejar daño cerebral en un área muy elocuente, ¿no?, en un área muy funcional. Entonces, en general, se avanza así en la epilepsia farmacoresistente focal. Uno hace una imagen cerebral junto con los electroencefalogramas, incluso con monitoreo, video EG, en la cual focalizamos el lugar donde está la crisis. A veces usamos las imágenes funcionales, ¿ah?, y finalmente, si se necesita o no, el estudio invasivo, ¿ah? Eso es como un trabajo completo. A veces uno puede llegar y intervenir aquí, ¿ah?, esto ya es concordante. Y si todavía quedan dudas, uno puede llegar incluso hasta el estudio invasivo que les muestro ahí. ¿De qué depende la cirugía? En especial si usted pudo resecar toda la zona epileptogénica. Si la zona epileptogénica está sobre o imbricada, ¿no es cierto?, con las zonas elocuentes, por ejemplo, la del lenguaje no es tocable. Entonces, uno reseca parcialmente la zona epileptogénica porque preserva la área del lenguaje. Entonces, la libertad de crisis va a ser menor, ¿ya? O en un área motora funcional muy importante, por ejemplo, una vez teníamos un paciente que tocaba guitarra, y con la mano dominante le venían las crisis, entonces él me decía, si usted me saca la zona motora de la mano, yo pierdo lo que más hago, que es mi guitarra. Entonces, finalmente se reseca alrededor de esa zona y se preserva el área elocuente. ¿Cuál es la moneda de cambio? Probablemente no la libertad de crisis, ¿no es cierto? No se logra llegar a la libertad de crisis, pero muchas veces bajan las crisis igual. Eso se interviene igual. En algunos casos no se pueden resecar las zonas completas o la epilepsia es tan mala en el aspecto que no es tratable quirúrgicamente ni con los medicamentos, entonces se le dan alternativas más paliativas. Están las opciones de dieta cetogénica, la que hablábamos recién para, por ejemplo, GLUT1, el tratamiento de elección, ¿no es cierto? Pero otras epilepsias también se pueden tratar con dieta cetogénica, ¿Mm? Tanto las generalizadas como las focales. Y también existen otros tipos de dispositivos que son más paliativos, por ejemplo, el estimulador del nervio vago, o a través de un estímulo retrógrado hacia la zona cerebral, puede disminuir la aparición de crisis en el largo plazo. O cirugías que son más desconectivas, por ejemplo, una hemiferectomía, una callosotomía, especial la callosotomía es paliativa, impide el encéfalo, entonces impide la generalización de las crisis, las mantiene focales, cosa que también puede ayudar. Y también hay algunos estimuladores cerebrales, por ejemplo, esta es una epilepsia que viene en el área de Rolando, y tienen ustedes la zona de Rolando, y que lamentablemente no se puede resecar porque es la zona de Rolando dominante. Entonces podemos utilizar estos que funcionan como un marcapaso cerebral, en las cuales sensan las crisis, las detectan acá, y lanzan un estímulo eléctrico, igual que un marcapaso, e impide la propagación de las crisis y las mantienen solo focales en ese sector. Hay otros tratamientos, ¿ah? Entonces vimos los antiepilépticos, la cirugía, y algunas cosas más que son de investigación o como más precisas para los tipos de epilepsia, va a depender mucho de la causa, ¿ah?, de la epilepsia que tiene el paciente. Entonces uno puede mejorar la aproximación de tratamiento según la causa. Este es un ejemplo. Esta es una chiquilla que tiene un lupus, una enfermedad inflamatoria, y que al ser diagnosticada por una forma que era cutáneo articular, tenía inflamación de la piel y de las articulaciones, nos dimos cuenta que además partió con crisis epiléptica. Ella se atendía en Marcoleta, entonces un día, sin querer, despertó de la desconexión que tuvo cerca de Mapocho, ¿no? Entonces ahí me contó, o sea, que doctor, yo tengo episodios en los cuales tengo una cacosmia, siento un olor muy extraño, muy malo, después tengo una alteración súbita del sabor, seguido de una ostoscopía, siento que me salgo del cuerpo. Y ocasionalmente tengo epigastralgia, molestia en la guatita y desconexión del medio. Y eso le pasaba entre 3 a 10 veces por mes. Estas crisis son muy propias del lóbulo temporal, las que les contaba antes, ¿no es cierto? Cacosmia en la zona del polo temporal, alteración del sabor, lo mismo.
seguida de autoscopías, como estas sensaciones que uno se sale o son perceptivas, que son del lóbulo temporal lateral, la epigastralgia que conversábamos recién, ¿no es cierto?, que era del lóbulo temporal inicial, y la desconexión del miembro, ¿no? Así que hay una epilepsia del lóbulo temporal. ¿Y por qué se las muestro? Porque ella tenía una alteración en sus exámenes, que era el aumento de la proteína P ribosomal, que es un tipo de marcador de lupus, en especial en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo. Y en ese momento estábamos haciendo experimentos de algunos circuitos cerebrales que eran glutamatérgicos, y al momento de poner esta proteína P, pues, directo desde el líquido cefalorraquídeo de la paciente, veíamos que al colocar esta proteína P, fíjense cómo aumentaba la tasa de descarga de estos receptores glutamatérgicos. Incluso era dosis dependiente, nosotros aislamos después de la proteína P, y fíjense que cada vez que yo colocaba más proteína P, mayor era la tasa de potenciales postsinápticos excitatorios, ¿ah?, en ese circuito cerebral. Por lo tanto, lo interesante es que esta proteína P, que la tenía muy, muy aumentada esta joven, porque no hemos visto pacientes que secrete tanta proteína P, funcionaba a través de un circuito que era glutamatérgico. Y si uno ve los tratamientos que utilizó la paciente, inicialmente eran ácido valproico, levetiracetam, después la motrigina, ninguno era muy potente antiglutamatérgico, hasta que usamos topiramato. Topiramato, que es un potente inhibidor de glutamato, en especial del AMP, que está aquí. Y lo que pasó es que las crisis sucedieron completamente. Y eso habla de la fisiopatología de la enfermedad. Si yo entiendo la causa, que en este caso era inflamatoria, producción de proteína P, y veo la causa o la etiología de las crisis, realmente era un desbalance, en especial aquí, en lo que era el circuito glutamatérgico, ¿no? Si yo lo bloqueo, desaparecen las crisis. Incluso tuvo una recurrencia después de 5 años, fue cuando se le olvidó tomar el topiramato, un par de días. Y hay otros tipos de crisis que también pueden ser inflamatorias y que tienen un tratamiento también exquisito. Está muy en boga, ¿no es cierto?, las epilepsias que son inmunomediadas o o causadas por inflamación cerebral, y en especial porque se producen algunos autoanticuerpos que van a parar a la neurona. Uno de ellos se llama LGI1. LGI1 causa crisis epilépticas que son focales, como de esta forma bien graciosa, ¿no?, que se llaman distónicas facio-braquiales, ¿no? Tiene esta cara a los pacientes, y también de piloerección. Ahí usted tiene una paciente nuestra que súbitamente tiene una piloerección en un brazo. Lo interesante de este anticuerpo es que generalmente no se ve mucha alteración en las resonancias, son normales, pero cuando tienen muchas crisis, porque estos pacientes pueden tener 300 crisis por día, se ve aquí esta inflamación o este brillo que existe en las cortezas temporales mesiales y también la zona premotoria, que explica un poco el movimiento distónico de la cara y del brazo. Los electroencefalogramas en general no demuestran alteraciones, es muy raro que se encuentre eso. Y lo que sí es detectable es el anticuerpo, ¿ah? En la Universidad Católica nosotros contamos con la medición de este autoanticuerpo. Realmente se ve en el suero, son esas neuronas que están ahí brillando, ¿ah?, la inmunohistoquímica, y no se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, realmente es del suero de los pacientes. Y nosotros mostramos esta experiencia, que es interesante porque uno puede utilizar múltiples anticonvulsivantes en este tipo de epilepsias, pero responden exquisitamente al uso de carbamazepina, que es un inhibidor de cal de sodio. ¿Y esto es por qué? Porque el anticuerpo, cuando se une a los receptores en general de la neurona, provoca que la descarga se amplíe o se ponga ancha, ¿no? Y los inhibidores de cal de sodio hacen que la descarga se vuelva lenta, ¿ya? Entonces, justifican o funcionan justo en el mismo sector donde causa la fisiopatología del anticuerpo. Entonces, responden exquisitamente a los inhibidores de canal de sodio, siendo uno de los más potentes o mejor usados, la carbamazepina. O sea, aquí muchos recibieron ácido valproico, levetiracetam, topiramato, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno le funcionaba, ¿ya? Y a estos pacientes nosotros demostramos que hay que tratarlos con carbamazepina, o sea, inhibidores de canal de sodio. También se trata la parte inmune, ¿ah? Por eso se utiliza prednisona, ¿ah?, para inhibir la producción del anticuerpo. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque antiguamente también se trataban con inmunoglobulinas, que son tratamientos extremadamente costosos, rituximab, etcétera, y que requerían de tratamiento hospitalizado. Y nosotros hicimos este paper, lo mostramos, porque eran tratamientos ambulatorios. Uno utilizaba una dosis bajita de carbamazepina con un poco de corticoide y se podían manejar perfectamente ambulatorios, ¿ah? Imagínense el impacto que tiene eso en términos de salud pública, ¿ah? No hay que hospitalizar a estos pacientes. Incluso nos ayudó en esta publicación el doctor Irani, que es el que descubrió estos tipos de autoanticuerpos. Entonces, en estas epilepsias focales, además del estudio clásico que yo les mostraba para poder llegar incluso a la cirugía, ojo piojo, hay que estar atentos a las que puedan ser de orden inmunológico. En especial por estas crisis focales de piloerección, ¿no es cierto?, las faciobraquiales, ¿no?, o algunas del lóbulo temporal un poquito extraño. Después tengo otro ejemplo, que es una epilepsia que parece generalizada. Yo les he enseñado harto sobre la epilepsia mioclónica juvenil,
pero quiero que se llene la casa cuando no es una epilepsia mioclónica juvenil. Esta joven de 34 años fue diagnosticada con epilepsia mioclónica juvenil a los 16 años. Tenía crisis tipo ausencia y mioclónicas, pero llamaba la atención que no tenían un patrón horario. Eran a cualquier hora del día. Y la epilepsia mioclónica juvenil se caracteriza por crisis matinales, un predominio matinal bien importante. Sus resonancias estaban inicialmente informadas normales, pero al revisarlas llamaban la atención y a mí me parecía que tenía un poco de atrofia cerebral. Los electros eran muy clásicos de epilepsia generalizada, tenían poliespigas onda lenta, en casi todo el cerebro, generalizadas, y había recibido tratamiento con ácido valproico, levetiracetam, oxcarbazepina, clobazam. Entonces aquí ya hay algo extraño, no respondió a ácido valproico, y eso es muy inhabitual en la epilepsia mioclónica juvenil. Entonces lo primero que tiene que llamar la atención es que esto, hasta ahora por anamnesis, no parece una epilepsia mioclónica juvenil. Además, en el examen físico se encontró que tenía hipoacusia bilateral, un trastorno en la conducta bien oposicionista, atrofia muscular asociada a baja ingesta y con lipomatosis múltiple, tenía múltiples lipomas. Y la resonancia, como les comentaba, tenía una atrofia cerebral difusa. No parece la epilepsia mioclónica clásica. La mioclónica si bien está bien en la edad, como los 15, 16 años, la crisis de ausencia y mioclónicas tienen un patrón horario, son matinales. Y responden muy bien al ácido valproico. Y los otros que nos acompañan de estas cosas, hipoacusia, trastorno de la conducta, atrofia muscular, lipomatosis, para nada. ¿Ya? Lo que tiene ella es una mitocondriopatía, es una enfermedad genética, ¿ya? Que se caracteriza por la aparición de una epilepsia mioclónica progresiva, se llama MERS, ¿ya? Y es el diagnóstico diferencial de las mioclónicas juveniles. ¿Ya? Cuando no calzan, a veces termina teniendo una epilepsia que es genética, en especial esta mitocondriopatía. Se acompañan de atrofia cerebral, talla baja, hipoacusia, mala visión nocturna, lipomas múltiples, ácido sin lácteos. ¿Por qué es tan importante acordarse de esto? Porque el tratamiento con ácido valproico les hace mal, ¿no? Entonces esta niña recibió tratamiento de los 16 hasta los 20 y tantos, con ácido valproico que le hizo pésimo al funcionamiento mitocondrial y empeora la enfermedad. Por eso es importante acordarse de que si no parece una epilepsia mioclónica juvenil, mejor derivarlo. Me acuerdo que la vea un neurólogo y que la sospecha es una epilepsia genética, probablemente mitocondrial. Y hay medicamentos que funcionan mucho mejor para este tipo de epilepsia, por ejemplo, las que son las benzodiazepinas, el levetiracetam o el topiramate. Todo el resto les puede hacer peor. Entonces, en las epilepsias que son más generalizadas, hacemos los mismos estudios, resonancia cerebral, electroencefalogramas, pero se abre también la alternativa de hacer estudios genéticos. Y eso los tenemos en la Universidad Católica, hay estudios genéticos somáticos y también mitocondriales. Denme un segundito. Entonces, en ocasiones pueden haber un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Pueden haber pasado pacientes que se intentaron distintos fármacos anticonvulsivantes, intentaron cirugía de epilepsia, le hicieron los estudios genéticos, etcétera, 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 y llegamos a veces a una gran dificultad, ¿no es cierto?, diagnóstico de tratamiento, y eso ocurre, ¿de acuerdo? Y para eso están los policlínicos especializados en epilepsia refractaria, como el que me toca dirigir a mí. Este ejemplo es una mujer que representa en ese sentido lo que nos puede pasar a todos. Esta es una funcionaria del hospital que tenía 40 años en su momento, sana, y llega corriendo al hospital, atrasada al trabajo, y frente a sus compañeros, a punto de hacer el marcaje para ingresar al hospital, presenta un grito, un giro cefálico a izquierda, y tiene una convulsión frente a todos los funcionarios. Él lleva al neurólogo, este es mi caso, y fue estudiada con exámenes que salieron normales, el electroencefalograma también, la resonancia, incluso le hice estudio cardíaco, porque como venía corriendo, no voy a hacer un síncope cardiogénico, ¿no es cierto? Con escolta de ritmo, presión arterial, ecografías que salieron normales. Había quedado muy impactada con el tema de la crisis. Como yo no tenía una causa que supiera, habían dos alternativas: observarla, ¿no es cierto?, por si presentaba la segunda crisis, o dejarla en tratamiento. Ella me miró y me dijo: doctor, por favor, deme algún tratamiento porque me muero de pánico que me vuelva a ocurrir. ¿De acuerdo? Y ahí podemos conversar, ¿no es cierto?, el tratamiento con los pacientes, y ella decidió tratar. Eligió levetiracetam. Entre todos los pros y contras que yo le muestro. Después, al mes siguiente, tuvo una nueva crisis, a pesar de estar tomando súper bien el levetiracetam. También fue matinal, convulsiva, encontrada por su esposo con un giro cefálico también hacia la izquierda. Reconsulta conmigo, ¿no es cierto? Y le hicimos una resonancia ya más sofisticada, una 3 tela con mejor definición para ver bien la corteza cerebral, se vio bastante normal. Le pedí un holter de electro, para ver si aparecía alguna descarga, de lo normal. Entonces, chuta, ya va con un primer tratamiento, agregamos un segundo, con un mecanismo de acción diferente.
para dejarla protegida de las crisis. A poco altar, la paciente se empieza a retraer mucho, evita salir, ¿no es cierto? Se nota más temblorosa, en especial en las mañanas, se siente lenta en el trabajo, bajo de peso, pero lo atribuye estas molestias al uso de los fármacos anticonvulsivantes, en especial el letrozol, que conversábamos que podía producir ánimo bajo. Y al cuarto mes, otra crisis, a pesar de estar tomando bien los medicamentos previos, ¿no? Y también ocurrió durante la mañana. Llamaba la atención, ¿no es cierto? Uno, que casi todas eran, o sea, todas eran matinales, incluso haciendo ejercicio o cuando estaba haciendo alguna actividad física, como cuando llegó corriendo, al trabajo. Lo otro que llamaba la atención era que estaba muy retraída, se notaba muy cabizbaja, en especial en las mañanas. Y por esta molestia le dije, ¿sabe qué? Hágase un hemoglucotés en las mañanas, no vaya a ser que esto pueda tener algo que ver. Y fíjense cómo las glicemias las tenía muy disminuidas en las mañanas. Y lo que ella tenía era un insulino, ¿no? Que probablemente se secretaba en las mañanas y producía las hipoglicemias y las crisis eran reactivas a hipoglicemia, ¿no? Nunca tuvo epilepsia. Fue derivada de endocrinología, se le hizo una resonancia, se operó ese insulino chiquitito, lo eliminaron. Entonces me mandó un correo hace un tiempo y me dice, doctor, ¿yo tengo que seguir usando anticonvulsivantes, no? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Todo esto eran crisis epilépticas que eran reactivas a la glicemia. Entonces, eso deja un mensaje en el aspecto de que uno siempre se puede equivocar, ¿no es cierto? Pero el otro es tener la mente abierta. Y cuidado siempre con la crisis reactiva, porque a veces nos falta un poco de anamnesis o nos falta un poco de detalle. Hay cosas que a veces no cuentan los pacientes, uso de medicamentos, drogas, etcétera, que no cuentan a la primera. Entonces, juramos, rejuramos que los medicamentos antiepilépticos no están funcionando y es un caso de epilepsia refractaria y finalmente eran crisis reactivas. El pronóstico, solo una diapo, el pronóstico depende del tipo de epilepsia, del diagnóstico de la epilepsia de cuál es. Hay epilepsias muy benignas, ¿ah? Fíjense que, por ejemplo, estas que son de los niñitos, son descargas focales que se quitan con la edad, son dependientes de la edad. La gran mayoría evoluciona libre de crisis en la adultez, o hay síndromes epilépticos muy malos, por ejemplo, el síndrome de West, Lennox-Gastaut, Dravet, etcétera, que casi no tienen libertad de crisis en largo plazo y pueden llevar a discapacidad, ¿no? Todo va a depender de que usted pueda definir bien la etiología y el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Y con eso va a poder establecer mejor el pronóstico a largo plazo. Fin. Muchas gracias por la clase, doctor. No me han enviado preguntas al chat, excepto cuál es el canal de YouTube. Les gustó Ah, ya. mucho la explicación de los temas, tenían mucho interés en eso. De acuerdo, voy a meter acá si lo logro abrir. Hay un canal que les voy a decir más o menos qué clases deberían ver según en la etapa en que estén de formación. Lo hice en especial para la parte médica. Hay algunas cosas para pacientes, pero aquí está. Tenemos gente de varias etapas de formación, desde cursos más chicos, incluso hasta algunos posgrados, me parece, y Excelente. profesionales. Mira, aquí este canal está en YouTube, es gratuito. Mis hijos me ayudan a subir los videos, así que es material reproducible en cualquier parte. Bueno, ahí ustedes se añaden, ¿no es cierto? ¿Qué cosas son interesantes de ver, por ejemplo? Vámonos a los videos. Les recomiendo Código Estatus para todos aquellos que están en quinto, sexto año, ¿ah? O primeros años de profesional. En él se trata cómo uno da medicamentos según las crisis epilépticas que recibe en la urgencia. El setting es la urgencia. Entonces ahí se establecen los tiempos de dar la primera benzodiazepina y cuándo se dan los anticonvulsivantes endovenosos, las dosis que se dan, ¿de acuerdo? Y cómo se va tratando el estado epiléptico cuando no está respondiendo a los medicamentos intravenosos y cuándo llevar a la paciente a la sedación profunda y a la UCI. Se habla de todos los fármacos endovenosos que existen en Chile, ¿ah? Y las dosis que se deberían utilizar y cómo repetir o no las dosis en qué momento. Así que muy bueno para los alumnos más grandes. También están algunos que son para más pequeños. Yo les recomendaría en especial la de generalidades que vimos hoy día y en ese sentido las interacciones farmacológicas, saber bien cómo funcionan los fármacos anticonvulsivos. A los que les gusta la cirugía, los que están inclinando hacia la neurocirugía en especial, hay dos clases que son la de cirugía de epilepsia, ¿ah? Que habla de todos los tipos o técnicas quirúrgicas que tenemos actualmente disponibles en Chile, también en el extranjero, las de Chile, y habla mucho hay otra que es de la esclerosis del hipocampo, que es la patología más frecuentemente operada en Chile y en el mundo, ¿no? También. A los que les gusta la investigación,
Hay clases de investigación en epilepsia. Nosotros recibimos alumnos del posgrado en el doctorado de neurociencia, donde hacen sus tesis con nosotros. Y algunos de ellos, por ejemplo, hablan de los mecanismos fisiopatológicos de las epilepsias autoinmunes, así como preciso, ¿ah? Como la investigación que existe a raíz. Y a los que les gusta la UCI también hay monitoreo en la UCI, a los que les gusta fisiopatología o la semiología, aquí hay clases de la corteza del cerebro, cómo funciona la corteza del cerebro. ¿Ah? Así que hay harto para entretenerse. Muchas gracias. Ahí llegaron algunas preguntas para que vayamos cerrando con ellas. ¿Ya? La primera es sobre los antipsicóticos. ¿Los típicos y atípicos son igual de proconvulsivantes o es más seguro usar alguno en particular? De acuerdo. Mira, los atípicos, o sea, de los típicos que aldol, clorpromacina, sí, pueden llevar a aparición de crisis. Pero uno tiene que acordarse mejor de los nombres de los que son más proconvulsivantes. La número uno diríamos que la clozapina, ¿ya? Número dos diríamos que la olanzapina, ¿ya? El otro punto es que antiguamente no existían los niveles plasmáticos de los antipsicóticos. Entonces una herramienta que existía era el electroencefalograma. A medida que uno aumenta la dosis de este tipo de antipsicótico, en el electroencefalograma cambia, se lentece y además aparecen descargas epileptiformes. El tratamiento de la psicosis es la aparición, el tratamiento en sí de la parte cerebral es la aparición de descargas epilépticas. Por eso uno de los tratamientos más comunes es la terapia electroconvulsiva, hace que desaparezcan los fenómenos alucinatorios. Entonces uno lo puede hacer de forma física o eléctrica, colocando la estimulación, ¿no es cierto?, eléctrica, o con los fármacos que aparecen en las descargas epilépticas. Entonces los antiguos psiquiatras titulaban los antipsicóticos que yo les comentaba recién, viendo el electroencefalograma y veían que iba apareciendo las descargas epilépticas, ¿no? Entonces le subían la dosis, se hacían un electro. Ah, ya están apareciendo todas las descargas, pero está funcionando el antipsicótico. Un dato histórico. Gracias. La otra pregunta es, ¿cuál es la consecuencia funcional de la extirpación quirúrgica del tejido epileptogénico? O sea, por ejemplo, extirpar parte del hipocampo no afecta la capacidad del paciente de aprender. Sí, sí le afecta. El tema es que la epilepsia en sí también la afecta. Entonces hay que buscar el balance. Eh, el peor escenario es un paciente cognitivamente perfecto, el cual tiene que ser intervenido. En él va a perder función, ¿ya? Ahora, por eso le hacemos las evaluaciones cognitivas antes. La gran mayoría de los pacientes cuando superan la adultez ya tiene pérdida de su memoria episódica, ¿ah? Ya sea visual o verbal, principalmente verbal. ¿Ah? Y eso condiciona el hecho de que si tú lo operas, la repercusión va a ser menor. ¿Por qué? Porque cuando se extirpa el hipocampo y está enfermo, el hipocampo sano deja de tener estas descargas que vienen del otro lado y florece. Le permites al hipocampo que queda mejorar, ¿ah? Y tome las funciones que están eh, perdidas. Ahora, esto del balance es la moneda de cambio que hay que conversar en todos los pacientes que van a cirugía. Si tiene una función que es motora, chuta, hay que conversar, sabe que usted puede perder facultades motoras o por el contrario también la del lenguaje. Estamos cerca de la del lenguaje, tal vez requiera usted al salir de esta cirugía rehabilitación del lenguaje. Esta misma clase yo se la hago después de terapia ocupacional o no sé, pues, fonoaudiología, etcétera. Y al fin y al cabo ellos tienen que saber las repercusiones que pueden existir en esta cirugía y a las terapias que van después. Así que sí, todo va a depender de la cirugía a la cual se expone. La del lóbulo temporal, que es la más frecuente, ¿hay repercusión cognitiva? Sí, se observa los primeros 2 años después de la cirugía, pero después la gran mayoría mejora harto. Uno de los factores más importantes también es la lateralidad. Si tú operas el lado izquierdo, la tasa de empeoramiento cognitivo es mayor que la del derecho. La del derecho anda súper, súper bien. Gracias. También preguntan si tiene alguna recomendación, algún tip para poder diferenciar un trastorno paroxístico no epiléptico de una epilepsia. Ya, eso se ve en general en los niños. ¿Ya? Los trastornos paroxísticos no epilépticos están basados según la edad. ¿Ya? Y depende de la edad del paciente, el trastorno paroxístico más frecuente que uno va a observar. Por ejemplo, cuando son recién nacidos, muy chiquititos, puede haber algunos temblores, que se ven en la neonatología. Después, cuando son más grandes, hay algunos tics que aparecen, ¿ah? O algunas posturas raras, ¿no es cierto?, cuando hacen reflujo. Unos tics cuando son más grandecitos, ¿ya? Tics motores en especial. Entonces, lo primero a fijarse es la edad del paciente.
porque el trastorno paroxístico no epiléptico va a tener una tasa de frecuencia mayor según la edad del paciente. Yo no pude subir esa clase de trastornos paroxísticos y crisis epiléptica porque tiene videos de pacientes, pero en el minuto que pueda borrarle un poquito la frente o la cara, la vamos a subir, ¿no? Pero el primer punto a fijarse es la edad, de acuerdo a la cual ocurre el paciente. La segunda es ver bien el movimiento, el trastorno paroxístico, para diferenciarlo de las crisis. Y para eso se utilizan los videos caseros, como primera herramienta. Entonces yo les recomiendo que los papás, la familia, graben los episodios, ¿ya? Por ejemplo, en los más adultos, las crisis psicogénicas son muy características. Entonces, cuando uno ve un video hecho por la familia, uno al tiro sabe que no es epiléptico, sino que es más del orden psiquiátrico, ¿ya? Como ejemplo. Y en el peor de los casos, imagínense ustedes no saben, tienen la gran duda si esto es crisis o no es crisis, está la herramienta de usar un video monitoreo. El video electroencefalograma lo que hace es videar, ¿no es cierto?, el evento más la colocación del electroencefalograma. Y ese es el gold standard. Finalmente, con eso ustedes pueden discernir si es epilepsia o no es epilepsia y qué tipo de trastorno paroxístico es y qué no es epilepsia. Gracias. Yo creo que tenemos tiempo para dos preguntas más. Una es, en el caso de una crisis de ausencia que dure más de 20 minutos, ¿cuál es el manejo ideal del paciente si estuviera ya con doble antiepiléptico? De acuerdo. Ya, las crisis de ausencia son infrecuentes, ¿ah? Como estado epiléptico, porque eso ya es un estado epiléptico, ¿no es cierto? Ya más de 5 minutos con crisis de ausencia. ¿En qué setting se ve? Se ve en el adulto mayor en general que tuvo epilepsia generalizada en la infancia, el petit mal que le llamaban en la infancia. Entonces, uno le pregunta a los familiares, esto es lo que más me ha pasado, ¿no? Dice, oiga, ¿y su mamá, porque es una señora de edad ya, por ejemplo, tuvo epilepsia en la infancia? Sí, tuvo petit mal. La trataba tal doctora de infantil. Ah, ya, perfecto. La petit mal tienen una incidencia que es muy importante en la infancia, pero que vuelven a aparecer en la adultez. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el setting más habitual. Que estén con doble antipiléptico es infrecuente, ¿ya? Porque en general tiene una tasa de respuesta muy buena. ¿Y cuando están con dos antipilépticos? Cuando lamentablemente no están con los tratamientos de elección. Si ustedes se fijan, yo les puse los medicamentos más utilizados en la infancia y resultan ser etosuximida y ácido valproico, más alguna benzodiazepina. Y en general lo están tratando con otros medicamentos, algún inhibidor de canal de sodio que los puede echar a perder, levetiracetam que no tiene tanto efecto. Entonces lo que yo haría en ese setting, perfecto, como lleva más de 20 minutos, no es de manejo en general ambulatorio, es de manejo hospitalizado, se le coloca una benzodiazepina para cortar las crisis y se le cambia el manejo antipiléptico a uno que sea propio de las crisis de ausencia, eligiéndose principalmente ácido valproico o etosuximida. Y ese ha sido el escenario más frecuente que me ha tocado a mí, por lo menos, de estado epiléptico de ausencia. Gracias. Y por último, preguntan, ¿qué medicamentos son seguros o preferibles de usar en el embarazo? Por lejos, levetiracetam y la motrigina. Cada cierto tiempo se pelean quién está mejor, ¿eh? Hasta este año era la motrigina, este año ganó de nuevo levetiracetam. Y van así, siempre por las tasas que son bajitas ya, cercanas al 2,5 a 3% de tasa de malformaciones fetales. ¿Cuáles son las precauciones? Las dosis igual, ¿eh? Acá en un paciente con más de 400 miligramos de la motrigina o más de 4 gramos de levetiracetam. Su tasa de malformación igual va a ser más alta si utilizan dosis mayores. Por lo tanto, si uno tuviera que elegir, la motrigina o levetiracetam. Ojalá siempre en monoterapia. Gracias, doctor. Muchas gracias por la clase. Creo que estuvieron todos bien atentos, pues muchas preguntas y Me agradecemos alegro. la oportunidad, la verdad. No, Con encantado. esto Aquí ya bajó un damos, poco la temperatura, así que un poco mejor. qué bueno, qué bueno. Con eso damos fin a la jornada del día de hoy. Qué bueno que se pudieron conectar. Los esperamos a confirmar, pero me parece que el jueves con la siguiente clase. Bien, muy contento de estar con ustedes para lo que necesiten. Como siempre pueden escribir a través del Instagram o también a través del canal de YouTube. ¿Ah? Lo que necesiten ahí. Instagram tiene el mismo tipo de nombre, se llama Doctor Uribe Epilepsia Chile. ¿Ya? Doctor Uribe Epilepsia Chile, y en ese la gracia es que subo el material para que ustedes puedan leer o aprender y todo. ¿Ah? Está hecho para ustedes, en general. El contacto de pacientes y todo. Muchas gracias. Con eso nos despedimos. Que pasen buena noche y nos vemos el próximo jueves. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.